Aleluya. Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Damos gracias a nuestro Dios por estar con ustedes nuevamente para exponer la bendita y santa palabra de Dios. Damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Delante de ustedes traemos hoy en esta hora este mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El tema es ¿qué debemos de hacer para ser salvos? En las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31 y 32, cuando Pedro estaba en la cárcel, bendito Dios, le preguntaron y le preguntó el carcelero, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Hechos 16, 32, 31 y 32. Ellos dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero se convirtió a nuestro Señor Jesucristo porque él preguntó que qué debía de hacer para ser salvo. Bendito Dios. También en Hechos 4:12 dice así, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Nuestro Señor Jesucristo, si nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, seremos salvos. Pedro y Juan, ante el concilio, les decía al concilio, en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre sobre el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque solamente en nuestro Señor Jesucristo podemos ser salvos. En nuestro Señor Jesucristo podemos tener salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque Él vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Nosotros andábamos fuera de Cristo antes de venir a Él y conocerle. ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y creerle a Él y saber, ¿verdad?, que Él es el que nos da la salvación y la vida eterna. Bendito Dios. Hechos también 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el poder, recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos le decían, ¿verdad?, que tenían que bautizarse porque preguntaban, ¿por qué? ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es un don maravilloso que Dios nos da por medio de su Santo Espíritu y por medio del bautizo. El bautizo es un mandamiento que Dios dejó a la humanidad para que limpiemos nuestros pecados. En nuestro cuerpo nos limpiemos nuestro cuerpo y el Espíritu nos limpia. Nuestro ser, nuestra alma y nuestro espíritu nos limpia de todo pecado para ya no pecar más y venir nosotros al arrepentimiento. Y saber, ¿verdad?, qué debemos de hacer para ser salvos. Porque Dios nos da la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo
nos vino a dar vida eterna por medio de su muerte en la cruz. Y esa es la razón que debemos de tener nosotros para seguir adelante, para seguir esforzándonos cada día a venir a estudiar las Escrituras, esforzarnos a agradecerle a nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio en la cruz, porque Él vino a dar la vida por cada uno de nosotros y solamente en Él podemos tener salvación. Y si nos acercamos a Él, dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Cuál verdad? El Evangelio que trajo a este mundo nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar a conocer a cada uno de nosotros, para que nosotros nos acerquemos cada día a Él, para que nosotros meditemos en esta palabra, en esta hermosa palabra que nos dejó escritas en las Sagradas Escrituras. Porque sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. En el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 36, dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De todo pecado, de toda maldad, de toda malicia, de todo lo malo que nosotros practicábamos antiguamente. Y ahorita ya no le debemos de practicar más. ¿Por qué razón? Porque a Él no le agrada. Él nos vino a enseñar buenos principios, nos vino a dar esa fe, nos vino a mostrar el camino. El camino es Él. Él nos vino a mostrar cómo debemos de caminar para llegar a nuestro Dios. Y Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así es que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y Jesús le dijo a todos los judíos cuando daba este sermón, en San Juan 11:25, le dijo a Marta y le dijo a María, cuando Lázaro estaba muerto, le dijo: no está muerto, está durmiendo. Pero para que Dios se glorifique en Él dijo estas palabras. Y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le decía a las mujeres y a todos los que estaban con Él que Él era la resurrección. Dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque sabemos que Él nos resucitará. En aquel día postrero nos resucitará. Y en el momento que Él le place nos levanta. Porque va a llegar el momento que Él va a venir por su iglesia. Y en las nubes lo veremos, todos lo veremos, dice su palabra. Que Él vendrá en las nubes y todo ojo le verá. Y esa promesa la estamos esperando, que en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo va a venir por nosotros, si nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Porque eso debemos de hacer para ser salvos, creer a nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a esta tierra a morir por todos nosotros, los que estábamos muertos en delitos y pecados, y resucitó, dice la palabra, el tercer día, y está hoy en día a la diestra del Padre, y nos muestra el camino cada día, y no nos dejó huérfanos, sino nos dejó al Consolador, a ese Consolador que nos guía a toda verdad y a toda justicia, porque Él es la verdad, Él es la vida. Y no hay nadie que nos pueda dar vida eterna fuera de Él. En el capítulo 11 de San Juan, 11:40, dice así: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios?
Eso le dijo a María y a Marta, porque ellas estaban todavía incrédulas que su hermano estaba muerto. Y nuestro Señor Jesucristo fue para resucitarlo y para que Dios se glorificara en ellos, para que ellos creyeran que Él no estaba muerto y que Jesucristo tenía el poder, nuestro Señor Jesucristo, de levantar a los muertos, de darle vida a los muertos. Y por esa razón les dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Nosotros también, si creemos, podemos ver la gloria de Dios cada día en nuestras vidas. Cada día podemos ver un milagro de nuestro Señor Jesucristo, si podemos creer en Él, si podemos confiar en Él. Por esa razón nosotros debemos de acercarnos cada día a Él. ¿Por qué? Porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Y si no le creemos a Él, en vano decimos que creemos a nuestro Señor Jesucristo y que le amamos. Porque si no le creemos, no lo amamos y no creemos que Él es la resurrección y la vida. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro sustentador. Él es el que levanta nuestra cabeza. Él es el que nos unge con aceite fresco, el que nos da la fuerza para seguir adelante, el que nos llama día con día, el que nos da la misericordia, el que nos da la fe que viene de lo alto, el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. En el libro también de San Juan, ahí mismo, 14:6, dice así: Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aprendamos esta palabra, que nadie puede llegar a Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros y nos está llamando cada día. Día con día nos está llamando, día con día la naturaleza nos está mostrando su grandeza. Los tiempos están cambiando, los tiempos son diferentes a hoy, los días se están acortando, hay mucha tribulación en el mundo entero, hay terremotos, hay volcanes que están explotando, el mundo entero está en angustia. El mundo entero está en tribulación porque hay pestes, hay enfermedades que no tienen control en este momento, pero sabemos que Dios tiene el control en sus manos de nosotros y Él tiene el poder para guardarnos y librarnos de toda esta angustia, de todo este desastre que viene al mundo entero. Por eso pongámonos a cuentas delante de Dios y entendamos que solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos ser salvos, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Para grandeza de su gloria, bendito Dios, porque de tal manera nos amó Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Ese Dios maravilloso nos amó tanto, que dio la vida entera a cada uno de nosotros, si nos acercamos a Él y creemos en Él, porque solamente en Él hay salvación. Porque solamente Él vino a hacer ese sacrificio por cada uno de nosotros. Por eso acerquémonos con confianza al trono de la gracia, a nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha dado esa gracia de salvación, nos ha dado esa gracia de creer en Él,
nos ha dado esa sabiduría en la palabra. Acércate a nuestro Señor Jesucristo y clama a Él, y Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y maravillosas que nosotros no conocemos, porque es maravilloso nuestro Dios. Sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo. En San Juan 5:24 dice así: de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no ha venido a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si creemos en nuestro Señor Jesucristo, no tendremos condenación, porque hemos pasado de muerte a vida, porque Él es la resurrección y la vida. Él es el que puede resucitar a los muertos. Él es el que nos da vida y vida en abundancia, porque en otro no hay salvación, porque de tal manera nos amó Dios, que hizo ese sacrificio de dar a su Hijo por la vida de cada uno de nosotros. Ningún ser humano puede dar a su Hijo por propiciación de nuestros pecados, solamente nuestro Señor Jesucristo. El Padre Abraham también nos dio un ejemplo maravilloso, que cuando Dios le pidió a su Hijo que le hiciera un sacrificio con su Hijo, que le diera a su Hijo en sacrificio, el Padre Abraham fue obediente delante de Él y levantó su mano para hacer ese sacrificio, para darle la vida de su Hijo. Y no dudó en eso, sino que fue obediente al mandato de nuestro Dios. Y le iba a sacrificar al Hijo, pero el Padre Celestial, que escudriña los corazones y que miró el corazón del Padre Abraham, miró que él estaba dispuesto a dar a su Hijo en sacrificio para ofrenda a nuestro Dios, y fue agradable delante de Dios. Y por esa razón le detuvo esa mano de no quitarle la vida a su Hijo, porque desde ya en su corazón le había quitado la vida a su Hijo para ofrecérselo en sacrificio a nuestro Dios. Fue un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, años después, vino a darnos también, nuestro Dios, que dio a su Hijo también en sacrificio a nuestra salvación. Y debemos de creer nosotros en Él, por ese sagrado sacrificio que hizo en la cruz por ti y por mí. Y por esa razón yo te motivo, hermano querido, que me estás mirando y que me estás escuchando, seguir adelante, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, creyendo en la fe en Él, que Él es el que nos va a resucitar en el día postrero, que Él nos está esperando con los brazos abiertos y nos va a llevar a la vida eterna. Dice nuestro Señor Jesucristo en San Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. San Juan 6:47. Nosotros todos queremos vivir eternamente. ¿Cuántos no? Si yo le preguntara a usted,
que si quiere vivir eternamente, usted me diría que sí. ¿Y qué debemos de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué debemos de hacer para vivir eternamente? Creer en el Señor Jesucristo. Y nosotros y nuestra casa será salva, porque solamente por Él podemos ser salvos. En el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa promesa que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, porque cuando fue ascendido a los cielos nos dejó esa promesa y nos dijo que no nos dejaría huérfanos, sino nos dejaría al Consolador, al Espíritu Santo que nos sella cuando somos bautizados. Ya lo leímos anteriormente, que si fuéramos bautizados, Él nos sella con su Santo Espíritu. Y venimos a ser limpios de todo pecado, de toda maldad. Y ya no pecamos más. ¿Por qué? Por cuanto hemos creído en este Dios maravilloso, en nuestro Señor Jesucristo. Efesios también dice, Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Así estamos cuando andamos en el mundo, sin Dios y sin esperanza, sin acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, sin creer en Él. Andamos muertos en delitos y pecados. Pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a perdonar nuestros pecados. Él vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Él vino a ofrecerse a nosotros para perdón de pecados, a ofrecerse en sacrificio, a cumplir ese mandato de Dios, ese sacrificio que continuamente se hacía antiguamente, ¿verdad? Con animales, con corderos. Ahora ya no, ahora la sangre de Cristo nos ha limpiado, la sangre de Cristo nos ha salvado, la sangre de Cristo nos da limpieza de corazón. Ahora nosotros debemos de agradecer a nuestro Señor Jesucristo por esa salvación tan grande que dejó en las Sagradas Escrituras escrito. Bendito Dios, no lo vimos, pero sabemos que Él murió por nosotros. Amén. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice así: si creemos y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si creemos, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué está el mundo entero bajo el maligno? ¿Por qué? Porque no se ha acercado a Cristo. Así andábamos nosotros antes, muertos en delitos y pecados, cuando no estábamos acercados a Cristo. Pero si ya nos acercamos a Cristo, tenemos estas promesas. Tenemos esta promesa tan grande, ¿verdad? Que si creemos en Él, seremos salvos. Y ya no estaremos más debajo del maligno. Dice San Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Cada día Dios nos habla por medio de la palabra y nos da revelación, ¿verdad? Que tenemos la vida eterna. Bendito Dios y Padre bueno. Así, con este mensaje que hemos traído,
Espero que lo hayas escuchado. Espero que pongas en meditación esta palabra. Vamos a hacer una oración por cada uno de los oyentes que ha escuchado esta palabra y que esta palabra haya caído en nuestro corazón como un refrigerio en nuestra vida. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias, Señor y Padre mío, por este mensaje, Señor, que has traído a nuestros corazones, bendito Dios y Padre eterno. Ayúdanos a seguir adelante, Padre, y a creer en ti, Señor y Padre amado. Bendícenos a cada uno, Señor, a cada oyente, a cada hermano que nos miró y escuchó este mensaje. Bendícelo cada día, Padre mío y Dios amado. Ponemos, Señor, a todos en tus manos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén.